industrial ocurrida en la segunda mitad del siglo XVIII, el mundo ha experimentado una transformación sustancial. Hemos progresado en bienestar y confort, pero a cambio, el deterioro medioambiental y sus repercusiones en el ser humano son cada vez más evidentes. La Organización Mundial de la Salud, a través de su Carta de Ottawa y la Convención de Yakarta, ha manifestado que para las sociedades en el mundo puedan tener cuotas adecuadas de salud, es necesario poner énfasis en el control medioambiental. Por ello, la salud pública moderna estudia y desarrolla métodos para contrarrestar los efectos de sustancias químicas y otros elementos del medio ambiente en la salud de las personas. Entre las principales enfermedades ocasionadas por el deterioro del medio ambiente se cuentan las alergias. ¿Pero qué es una alergia? ¿Qué mecanismo las dispara? Veamos. Ojos irritados, comezón, erupciones y enrojecimiento en distintas partes del cuerpo, estornudos fuera de control, tos persistente y espasmos respiratorios son solo algunos de los síntomas de una reacción fisiológica del cuerpo conocida como alergia. Las alergias son reacciones anormales del sistema inmunológico a factores que normalmente son inofensivos para la mayoría de la gente. Cuando eres alérgico a algo, tu sistema inmunológico percibe equivocadamente a esa sustancia como nociva para tu organismo. Las sustancias que provocan reacciones alérgicas, como ciertos alimentos, el polvo, los hongos, los ácaros, sustancias químicas presentes en el medio ambiente, se conocen como alergenos. En un intento de proteger a tu cuerpo contra algo que percibe como una amenaza, tu sistema inmunológico produce anticuerpos específicos contra ese alergeno. A su vez, esos anticuerpos hacen que determinadas células liberen sustancias químicas en la sangre, entre ellas la histamina. La histamina actúa en los ojos, la nariz, la garganta, los pulmones, la piel e incluso en el tubo digestivo, provocando los síntomas de las reacciones alérgicas. Pues son algunas enfermedades que te dan, no sé, ya sea en la piel. Una compañera conmigo trabaja aquí y es alérgica al polvo y a los gatos. Pues pueden ser por medio ambiente o polvo. Las alergias son producidas por el polvo, por la contaminación. Pues hay muchas, como las de, ¿cómo se llama? De la piel. Es algo a lo que pues, prácticamente como que te hace, no sé, estornudar, a lo mejor te saca ronchas. Como es el polvo, el pirul, el ácaro y a varios medicamentos, a la penicilina. Alergia al polvo, a medicamentos. Llegan a salir acné en la cara, en el cuerpo. Son enfermedades que son virales o son contagiosas. Las enfermedades ambientales son aquellas que normalmente se asocian a algún factor dentro del medio ambiente que pueden predisponer al ser humano para padecerlas. Si tu actividad laboral requiere de pasar mucho tiempo sentado, tómate una pequeña pausa para levantarte y caminar. Eso ayudará a tus músculos a mantenerse flexibles y mejorará tu circulación sanguínea. La oxigenación del cerebro es básica para aumentar los niveles de creatividad y productividad en el trabajo. En los Estados Unidos, algunas empresas otorgan el beneficio de cuartos de oxigenación para sus empleados. La enfermedad reemergente es aquella enfermedad que tenemos un adecuado control de esa enfermedad y que por algún factor vuelven a aparecer algunos casos de este tipo de enfermedades. La radiación solar, la gran cantidad
cantidad de energía electromagnética a que estamos expuestos y desde luego la contaminación ambiental se han convertido en las principales fuentes de enfermedades de las personas, sobre todo en áreas urbanas de México y el mundo. Esto ha requerido de una actualización de la investigación médica y el desarrollo de terapias y acciones preventivas para contrarrestar las enfermedades ambientales. Para hablarnos de estas enfermedades, su prevención y tratamiento, me acompaña el doctor Alfonso Vargas Rodríguez. Él es médico internista del Instituto Nacional de Cardiología y reumatólogo de la Fundación Clínica Médica Sur. Muchas gracias, doctor Vargas, por estar en la línea de la salud. Al contrario, gracias por la invitación. Vivimos ahora en un medio donde pues las enfermedades ambientales están cobrando mucha importancia. Sí, sin duda es un tema muy importante, pero también es muy controversial y de difícil estudio. A nosotros los médicos, para poder hacer un estudio de causa-efecto de enfermedades, pues nos gusta aislar todas las variables que puedan incidir para poder estudiar una. Y en cambio en la contaminación es difícil exponer a la gente a una sola toma de agua, a una sola calidad de aire, por ejemplo, y esto dificulta mucho los estudios, pero sin duda es un tema cotidiano y que desafortunadamente nos está ganando la batalla. ¿Qué enfermedades importantes surgen de qué contaminante? Por ejemplo, el agua, sí, el aire. ¿Cuál es el peor? Yo diría que hoy en día lo más importante es el aire. ¿Por qué? Por la cantidad de vehículos automotores a los que tenemos y por las fábricas también. Entonces, ahorita mucho se habla sobre la calidad de aire en términos de partículas, el tamaño de las partículas. Dependiendo del tamaño, estas partículas se pueden relacionar con el desarrollo de cáncer, diabetes, infartos, embolias. También se han relacionado, en casos de agua, pues la contaminación del agua puede producir enfermedades gastrointestinales, tumores, alteraciones congénitas muy importantemente cuando se tiran tóxicos directamente al agua, ¿no? ¿Y qué otro elemento hay que provoque alergias o enfermedades? Bueno, en cuanto a las alergias, yo creo que principalmente eso sí es un tema más bien relacionado a animales, ¿no? Los ácaros de los animales son de las principales causas de alergia. Vemos más alergia a pólenes, a plantas. Y en cuanto a contaminantes, pues diría que afortunadamente no es tanto, porque si no sería incontenible la cantidad de asmáticos que tuviéramos. Ahí hay una relación que si primero se hace uno alérgico a un contaminante determinado, por ejemplo a un animal, y luego entonces se vuelve más susceptible de sufrir crisis asmáticas por los contaminantes. Parece que no es primero el contaminante y luego el asma. Pero sí, es controversial ese tema. ¿Y qué otras enfermedades ambientales importantes conoce usted? Yo diría que hay otra vez 3 enfermedades muy importantes. Una, la frecuencia de cáncer pulmonar relacionado a derivados de los nitritos y también a partículas ambientales suspendidas. 2, la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Hay mayor riesgo de infarto y de embolias en pacientes que viven cerca de avenidas. ¿Cuáles son los nitritos, perdón, doctor? Bueno, son todos los derivados que hay del óxido nítrico que está en el ambiente, y entonces estos reaccionan en el cuerpo formando productos que favorecen inflamación. Y la inflamación crónica es lo que se relaciona con aterosclerosis, que es depósito de grasa y calcio en la sangre, o con enfermedades inclusive neurológicas. Hay un estudio que ha relacionado Alzheimer con este tipo de partículas. Y estas partículas las tenemos en las ciudades donde hay mucho automotor. Automotor o fábricas también. Entonces aquí que estamos hablando de, no sé, un parque vehicular de 3 millones de autos, pues imagínense la cantidad de partículas que circulan. Quiere decir que si nosotros ingerimos antioxidantes, ¿nos va bien? Sí, ayudan definitivamente a compensar todo esto que no podemos controlar. No podemos controlar la calidad del aire que respiramos, pero sí podemos controlar nuestra alimentación, podemos controlar el tomar suplementos de antioxidantes y podemos controlar también el tener una vida sana, ¿no? Un régimen de ejercicio y una actividad física, pues por lo menos regular, 3 o 4 veces a la semana. Todo esto ayuda. El agua puede provocar enfermedades más inmediatas, vamos a decir. Sin duda, el agua, dependiendo del tipo de contaminante, por ejemplo, si alguna fábrica de manera ilícita desecha en los ríos o llega a los mantos freáticos, generalmente son intoxicaciones más agudas, ¿no? Pueden ser alergias en la piel, dermatosis, pueden ser diarreas, pueden ser intoxicaciones o inclusive malformaciones o mayor riesgo de cáncer. Lo que se ha visto es que cuando tenemos, por ejemplo, un problema de inundaciones,
puede incrementar las infecciones diarreicas bacterianas, pueden ser por algunos virus o bacterias como salmonella, y cuando hay agua estancada, el incremento de la población de mosquitos puede favorecer la aparición de brotes de dengue. Está comprobado que en los espacios laborales bien iluminados y confortables, los trabajadores tienen un mejor rendimiento. Las personas que logran dormir por lo menos 7 horas tienen una menor tasa de mortalidad que las que duermen menos. Ahorita en la Ciudad de México lo que ha habido incremento por ser época de verano son los cuadros gastrointestinales. Entonces, lo que debe hacer la gente en particular cuando tenemos que prevenir este tipo de infecciones es evitar comer en la calle, lavarse las manos, lavar frutas y verduras. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes para proteger a nuestro organismo de las enfermedades ambientales, doctor? Yo creo que lo primero es sin duda un medio sano, ¿no? Tanto la casa como el trabajo. En la casa tenemos que evitar que se nos olvide aspirar los colchones, aspirar las almohadas, lavar frecuentemente también las sábanas, las cortinas por lo menos 2 o 3 veces al año, también limpiarlas o aspirarlas, ¿no? En cuanto a los animales, si queremos tener mascota, pues ser muy celosos de su higiene, que no pase un mes sin que bañemos a la mascotita porque entonces va a acumular muchos ácaros. Sí. Tener una buena circulación de aire. Existe el síndrome del edificio enfermo. Aquí están edificios modernos que tienen aire acondicionado, que no circula el aire, y si no limpiamos los filtros y no están pendientes de que se cambien, también pueden llevar a más enfermedades. Que no tienen ventanas. Que no tienen ventanas, edificios. Sí, que no tienen recambio de aire, ¿no? A veces sí lo tienen a través del sistema de aire acondicionado, pero se olvida cambiar los filtros. Sí, y entonces resulta peor. Peor, sí. ¿Qué otro consejo nos puede dar? Otro, lo de la alimentación sana, ¿no? Los antioxidantes generalmente son toda la familia de la vitamina C. Entonces, y vitamina E, entonces comer frutas, cítricos, verduras como la zanahoria, verduras de hoja verde también tienen antioxidantes. Y de preferencia, pues en su estado natural. Porque hay mucha gente que come las verduras, pero ya o cocidas y claro, un poco crudas, ¿no? Entonces bien lavaditas, bien desinfectadas. Y en cuanto al agua, ¿qué precauciones debemos tener, doctor? Bueno, sin duda el agua de la Ciudad de México y de las grandes ciudades ya tiene un buen nivel de cloración y eso ayuda a evitar patógenos, ¿no? O bichitos. Pero sí tenemos que ser cuidadosos de hervir el agua si es que no tenemos una buena fuente de agua clorada. O en el caso más extremo, pues consumir agua embotellada. Esta ya tiene un proceso de purificación y de cloración adecuado. También el agua que sale de filtros caseros puede estar contaminada porque no limpian el filtro. Exacto, compramos el filtro, tiene 3 años y no hemos cambiado el carbón o las piedritas que son la base, ¿no? Por lo menos una vez al año hay que cambiar el sistema filtrante que tienen estos aparatos. Doctor Vargas, usted mencionaba partículas en el aire. ¿Todavía existen las partículas de asbesto que son tan dañinas para el organismo y provocan cáncer? Sí, afortunadamente ya casi no, ya solamente edificios muy viejos que hayan sido construidos con lámina hace 50 años puede tener todavía o pueden desprender un poquito de asbesto. Y esto da una enfermedad que se llama silicosis, que se deposita en los pulmones y da cáncer tanto a nivel pulmonar, pero también de la pleura, que es la membrana que recubre a los pulmones. Ahora ya casi es muy frecuente, ya las normas de construcción impiden que tenga alto contenido o que liberen asbesto, los materiales. Sin embargo, las partículas que sí están en el aire son también muy dañinas para el pulmón. Sí, sin duda. Por ejemplo, pacientes que tienen enfisema pulmonar o bronquitis crónica ya tienen una susceptibilidad al daño. Y en los meses de invierno, no necesariamente por infecciones se descompensan, sino que llegan a los hospitales, los revisamos y no documentamos infecciones, pero hay una crisis de la enfermedad. Esa sí puede estar relacionada con el aumento en los contaminantes, en las partículas suspendidas. Doctor Vargas, ¿y los niños son más afectados, son más vulnerables que los adultos a la contaminación? Sí, también estadísticamente se ha comprobado que comparando
la incidencia de asma y rinitis alérgica que hay ahora en menores de 5 años, comparado con cuántos casos había hace 20 años, se han duplicado en algunos lugares y hasta triplicado en otras poblaciones. Son más propensos a alergias, más propensos a sinusitis, más propensos a asma. La vacunación es la mejor medida para prevenir algunas enfermedades que antes, como sabemos, causaban muerte. Por ejemplo, el caso de sarampión, antes esta enfermedad, gracias a la vacunación, estaba controlada y hemos visto que ha habido casos a nivel mundial por la falta de aplicación de la vacuna. Estudios recientes han demostrado que la contaminación ambiental puede alterar la forma en que funciona nuestro cerebro. Su manifestación principal es el dolor de cabeza que ocasiona. Una siesta de media hora mejora sustancialmente tus niveles de respuesta a contingencias. Además, aumenta tu productividad y tu estado de ánimo. La situación con la influenza, cuando fue lo de la pandemia de 2009, es porque este virus, normalmente todos los virus tienden a mutar. Y cuando existe una mutación y muta el virus y se combina con virus circulando, entonces sí se pudiera considerar una enfermedad emergente porque no había el antecedente de este virus en particular en ninguna población. Doctor Vargas, ¿podríamos llamar al estrés una enfermedad ambiental? Yo creo que sí, en buena parte, porque la contaminación ambiental no nada más es lo que respiramos, sino también el ruido. Mientras estamos en una urbe más grande, más contaminación, menos movilidad, más estrés porque no podemos cumplir horarios, no podemos cumplir con nuestras actividades. Entonces yo creo que sí es parte de las consecuencias de una ciudad enferma, ¿no? Una ciudad con alta contaminación también seguramente es una ciudad con alto estrés. O sea que ustedes llaman ciudades enfermas las que tienen alta contaminación, edificio enfermo, sí, el que no tiene un aire puro. Así es. Y todo esto nos provoca estrés que daña muchísimo al organismo. Así es, bueno, que no se nos olvide, por ejemplo, esto pasa más en Asia afortunadamente, pero ciudades como Beijing, ¿se acuerdan que para la Olimpiada hubo que suspender actividades para bajar los niveles de contaminante a fin de que fuera sano la práctica de los deportes olímpicos? Sí, principalmente los estudios que están haciendo en cuanto a ciudades enfermas están en Asia, donde todavía la producción de contaminantes es muy fuerte a nivel industrial y la calidad de las gasolinas no es la adecuada. ¿Podríamos decir que la Ciudad de México y otras ciudades de México están enfermas? No necesariamente, yo creo que no, porque sí ha mejorado mucho la calidad del aire. Comparándolo con hace 20 años, sí hemos visto un avance hacia la mejoría, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no es un solo factor la calidad del aire que respiramos. También está la cuestión del estrés, la falta de movilidad, la contaminación de ruido. Se nos olvida que toda la gente anda ahora ya con algún dispositivo móvil escuchando música, y como queremos contrarrestar el ruido del ambiente, pues el volumen al que lo escuchamos es muy alto, eso daña nuestra audición. Mayor ruido, la gente es un poco más nerviosa, más inquieta, más irritable. Entonces todo es una cadenita, ¿no?, que va llevándonos a no tener una vida sana. O sea, doctor Vargas, que las enfermedades ambientales nos puede dañar desde el cerebro, los ojos, los oídos, la respiración, el pulmón, el corazón, todo. Así es, así es. De hecho, por ejemplo, hay un artículo publicado este año, reciente, en Dinamarca, en donde se vio que los contaminantes ambientales producían más diabetes, especialmente en sujetos sanos y que hacen ejercicio, comparado con aquellos que sí hacen ejercicio y que tienen una alimentación sana. Entonces, solita la contaminación en estas poblaciones europeas limpias, entre comillas, también están teniendo efectos, ¿no? Un mensaje para nuestro público, doctor Vargas. Bueno, yo creo que lo importante es tomar conciencia de que todos somos parte de la solución. Si queremos generar menos contaminantes, tenemos que poner nuestra parte. Nuestra casa y nuestra oficina depende de que la tengamos libre de ácaros, que limpiemos las superficies, alfombras y los filtros especialmente. Muchísimas gracias, doctor, por estar en la línea de la salud. Al contrario, gracias por la invitación. La higiene en particular, algo que se vio con influenza, independientemente que la gente, por ejemplo, estornudara, la mayor parte de los contagios eran por contacto con las manos, porque a veces inconscientemente estornudamos y nos tapamos la boca con la mano y empezamos
empezamos a tocar superficies o inclusive damos la mano, y tenemos mucho la costumbre de tocarnos la cara, los ojos, la nariz con la mano, y si la mano tiene en ese momento, entra en contacto con el virus, nos podemos contagiar. El estrés se ha convertido en raíz de muchos de los padecimientos de salud de los mexicanos de hoy en día, sobre todo los que viven en áreas urbanas. Pero los efectos del estrés se pueden prevenir. Estas son algunas de las recomendaciones para que los efectos del estrés y la ansiedad no afecten tu calidad de vida. El estrés se ha convertido en uno de los principales enemigos de la salud pública en México. La tensión emocional a que nos sometemos de manera cotidiana se refleja en nuestro organismo en forma de fatiga crónica, insomnio, pérdida de apetito y dolor muscular. El estrés acumulado puede dar origen a trastornos físicos mayores. La mejor manera de evitar el estrés es modificar nuestros hábitos de vida. Los expertos en control de estrés recomiendan principalmente respirar adecuadamente y tratar de oxigenar lo más posible nuestros pulmones. Si la situación que enfrentas cotidianamente se complica, date una pequeña pausa, no te angusties y tómate ese pequeño receso para continuar. Tomar agua ayuda a tu cuerpo a funcionar mejor y contribuye a la relajación orgánica. Organiza y planea tus actividades. Procura ser puntual. Ir retrasado a reuniones, citas o actividades preestablecidas triplica el nivel de angustia y hace que tanto tu corazón como tu cerebro hagan un sobreesfuerzo. Haz ejercicios siempre que te sea posible. Camina y procura tener una vida sexual satisfactoria. Ten algunos pasatiempos como la cocina, la lectura, la jardinería. Aliméntate en forma saludable reduciendo la ingesta de sal, azúcar y grasas saturadas. Procura que tus relaciones interpersonales sean plenas y abiertas. Haz del diálogo una costumbre. Relájate escuchando música instrumental, el sonido del agua al correr, y aspira el olor de un perfume. Y por supuesto, trata de mejorar tu calidad de sueño. Los efectos del medio ambiente en la salud humana se colocan entre las causas principales de enfermedades crónicas o emergentes. En la medida que aprendamos a afrontarlos, nuestra salud no se verá afectada o su impacto será menor. Debemos hacer de la prevención nuestra principal arma y asumir acciones cotidianas que nos protejan del deterioro medioambiental. No te expongas a la radiación solar sin protección, sobre todo entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Utiliza lentes para el sol, sombrero o gorra y de preferencia ropa de manga larga. Estas precauciones debes extremarlas con los niños y los adultos mayores en casa. Evita en lo posible los sitios cerrados con gran concentración de personas y sobre todo los sitios en los que se fuma. Exponerte a aspirar químicos y otras sustancias contaminantes puede afectar tu capacidad respiratoria o producirte alergias, pero también es mucho lo que como individuo puedes hacer. Ten un uso racional del auto en tramos cortos, camina, separa los desechos orgánicos y los inorgánicos y no tires sustancias tóxicas o inflamables a la coladera. Recuerda que el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. La línea de la salud, seguirla es lo más sano. No se pierda la próxima semana en La Línea de la Salud. Nuevos e interesantes casos médicos. La Línea de la Salud, un programa producido y conducido por Lolita Ayala.